En la línea telefónica se encuentra David Saucedo, consultor en seguridad, lo estamos llamando, para platicar, para preguntarle sobre el tema de Ovidio Guzmán, todo lo que se ha desatado a raíz del anuncio de un acuerdo de culpabilidad que en primera instancia hizo que las autoridades estadounidenses aceptaran retirar los cargos que estaban fincados, digamos, en un tribunal de la ciudad de Nueva York. Todo el proceso restante contra el hijo del Chapo Guzmán se va a llevar a cabo en la ciudad de Chicago, Illinois. Ese no es el tema de fondo, ese no es el tema realmente que ha generado la gran controversia, sino pues los beneficios que puede tener el llamado ratón y todo lo que ello implica. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy crítica de este tipo de acuerdos, ha señalado y ha cuestionado al gobierno de Washington por, en primer lugar, declarar terroristas a los integrantes de los cárteles de la droga mexicanos, de varias de las organizaciones delictivas que operan en México, entre ellas el cártel de Sinaloa. Primero los declara como organizaciones terroristas y después procede a pactar con ellos. ¿A cambio de qué? A cambio de información. Hoy, Claudia Sheinbaum fue muy clara en señalar que México, no está de acuerdo, o más bien su gobierno no está de acuerdo con esta situación, y también dijo que en caso de que a partir de las declaraciones de Ovidio Guzmán se den acusaciones contra personas en México, Estados Unidos debe presentar pruebas claras para que haya colaboración binacional. David Saucedo, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Primitivo? Qué gusto saludarte a ti en la auditoría, a tus órdenes. ¿Qué te parece este nuevo foco de tensión? El hecho de que México manda en extradición a integrantes del crimen organizado y allá, a cambio de información alcanzan acuerdos que podría liberarlos, si no de la cárcel, sí de penas severas, y eso coloca en serios aprietos, o podría colocar en serios aprietos a personajes que radican en México, tanto integrantes del crimen organizado como aquellos que sean señalados, ¿no?, como colaboradores de los cárteles. Sí, lo que estamos viendo es una negociación en curso a cambio del testimonio que pudiera brindar Ovidio en distintos juicios que se celebran en Estados Unidos en contra de narcos mexicanos, quizá autoridades políticas, empresarios mexicanos, y también dando información acerca de la competencia. Ovidio Guzmán puede acceder a todos estos privilegios, beneficios, la reducción de sentencia, que no se ha llevado un penal de alta seguridad, que integrantes de su círculo familiar, como lo hemos visto, puedan trasladarse a los Estados Unidos y puedan evadir así alguna acusación o ataques por parte de grupos del narcotráfico rivales, quizá como en algunas ocasiones se ha hecho en los Estados Unidos, le permitan a Ovidio conservar parte de su fortuna. Evidentemente tendrá que entregar activos, empresas, en las que se invirtió en el tiempo en el que estuvo obteniendo jugosas ganancias del narcotráfico. Es un esquema de negociación que los norteamericanos han utilizado desde hace muchas décadas. Quizá el momento más conocido fue los juicios que se hicieron en contra de la mafia italoamericana en su momento, en la década de los 60, 70 en Estados Unidos. En México también tenemos esquemas parecidos de negociación. En Estados Unidos son ciertamente esquemas cínicos, esquemas pragmáticos, pero transparentes. En México también tenemos esquemas análogos, prisiones de alta seguridad que no son de alta seguridad, en donde los narcotraficantes pueden vivir a todo lujo. Jueces y magistrados que emiten sentencias absolutorias. Todos los narcotraficantes importantes en México, con la excepción del Mancho, del Mayo Zambada y del Mencho, han pisado la cárcel y todos han evadido la acción de la justicia. Hay una actitud de brazos caídos del gobierno frente a los políticos, empresarios, militares involucrados en actividades del narcotráfico. Hay que recordar el caso del general Cienfuegos, Claro. por ejemplo. Entonces, en México también tenemos esquemas parecidos de negociación con el narcotráfico, pero están debajo de la mesa. En Estados Unidos son más abiertos, más transparentes. No sabría decirte cuál es el mejor o cuál es el menos malo. Me parece que los Ahora, dos, uno es un poco cínico y el otro es un poco hipócrita, pero los dos llevan implícita la negociación con el narcotráfico. oye, como bien dices, esto no es nuevo, esto es una práctica común en los Estados Unidos las autoridades mexicanas desde siempre tienen el conocimiento y la conciencia de que al entregar en extradición a personas acusadas de delitos como el narcotráfico, pues pueden llegar a este tipo de arreglos.
¿Por qué hoy resulta tan polémico cuando no es nuevo esta situación? Sí, por el clima de confrontación que hay entre Estados Unidos y México, se han procedido a todas estas acciones debido a presión de los norteamericanos, el incremento de los decomisos de droga, el incremento de las capturas de narcotraficantes de alto perfil, las extradiciones, todo esto a un costo muy alto para las autoridades en México. La extradición unilateral del Mayo Zambada trajo consigo una guerra civil al interior del cártel de Sinaloa. Es decir, todas estas medidas que se han venido adoptando han costado sangre, sudor y lágrimas. De ahí que haya una indignación de parte del lado mexicano muy justificada, justamente porque nadie les había anticipado que se podría llegar a este tipo de negociaciones. Era evidente que iba a suceder. Seguramente el Mayo Zambada también llegará a negociaciones análogas con las autoridades en los Estados Unidos. Y ellos han seguido una estrategia muy audaz, quizá perversa, pero inteligente. Tienen a integrantes del grupo de los Chapitos en prisión y al Mayo Zambada. Y los Chapitos, como es natural, van a inculpar, van a señalar a los políticos, empresarios, jefes policíacos que apoyan al Mayo. Y el Mayo va a señalar a los políticos, empresarios y jefes policíacos y militares que apoyan a los Chapitos. Tener a integrantes de ambas facciones en cárceles americanas les permite inducir una autodestrucción y que se erosionen mutuamente. Oye, David, lo ocurrido la semana pasada cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cibanco, a Intercam, a Vector Casa de Bolsa por sus presuntas relaciones con cárteles del narcotráfico, por lavar dinero. Eso ha movido, ha simbrado a las estructuras del poder en México. Eso puede tener que ver con esta reacción de la presidenta de la República que pues está ya condenando el hecho de que se tomen medidas en Estados Unidos sin colaborar con el gobierno mexicano, porque me parece que hay un punto importante, esta demanda de pruebas que se hizo la semana pasada y que hoy la presidenta también lo reiteró de alguna manera, al decir, si el hijo del Chapo Guzmán, si Ovidio Guzmán acusa a alguien, entonces Estados Unidos tiene que probar. Y la referencia es obligada, la referencia está en la semana pasada. Sí, evidentemente ya hay una incomodidad de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum porque le están obligando a enfrentar a aliados políticos. Hay que destacar que en pasados procesos electorales se documentó fehacientemente que distintos grupos del narcotráfico respaldaron a candidatos de Morena a muchas gubernaturas. En este caso, Alfonso Romo Víctor, pues fue un alto consejero del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta presión que tiene de parte de Washington le obliga a enfrentar a anillos de narcopolítica de empresarios ligados a la 4T. Es decir, Washington empieza a presionar a las bases de sustentación del gobierno, del actual gobierno federal. No era como en el pasado. En el pasado se pedía la cabeza de uno o dos narcotraficantes, tres, cuatro narcolaboratorios, algunos embarques. No, ahora el esquema de Washington es integral, no solo detener a las células criminales, sino también al brazo empresarial, al anillo político de protección, e incluso hay sentencias ya condenatorias en contra de artistas, cantantes que entonan los así llamados corridos Claro. tumbados, los narcocorridos. Es decir, hay una embestida global del gobierno de los Estados Unidos hacia el narcotráfico en México, pero esto no estaba contemplado en los planes del gobierno federal. Me parece que Omar García Harfuch sí leyó oportunamente esta circunstancia y por eso lanzó el proyecto, el proyecto Enjambre, Uh -huh. la operación Enjambre, con la captura de algunos alcaldes coludidos con el narcotráfico. Pero se trata de peces pequeños para el gobierno de los Estados Unidos. Ellos estarían pensando en personajes de mayor nivel Uh -huh. que han estado vinculados con el crimen organizado. David, ¿se podría replantear el tratado de extradición entre México y Estados Unidos, como lo dejó ver hoy Ricardo Monreal? Es posible, pero improbable. No veo cómo pueda, en este caso, México imponer un tratado de extradición hacia los Estados Unidos. Tendría que abrirse una ronda de negociaciones. Y ya vimos que los norteamericanos, frente a la posibilidad de que México se niegue a extraditar personajes, capturarlos y extraditarlos, lo puede hacer de manera unilateral, como quedó de manifiesto con la captura y extradición del Mayo Zambada. Me parece que lo que hace el gobierno de México con muchas de estas reacciones espejo es únicamente envolverse en la bandera con fines político-electorales y mediáticos.
La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera, como tú bien apuntaste, pidió pruebas a los norteamericanos acerca de las acusaciones en contra de estas tres instituciones financieras. Eso fue en el discurso, pero en los hechos, la Secretaría de Hacienda sí intervino dos de estas Ujú. instituciones financieras y me parece que ya están algunas casi en la quiebra por este movimiento. Es decir, desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, los gobiernos de izquierda en México han comprendido que pueden enfrentar en el terreno narrativo a Washington, pero en los hechos más o menos van acatando las directrices que les va, les va indicando el gobierno de los Estados Unidos. Muy bien. David, muchas gracias, como siempre. Buen fin de semana. Gracias a ti, Primitivo, un abrazo. David Saucedo, experto en temas de seguridad. Vamos a hacer una pausa.